El nacimiento de Jesús, nacimiento de Jesucristo. Y leemos, aquí vamos a ir mucho más en pausa, o sea, como ir versículo por versículo para que sea mucho más de bendición, porque hay que ir tomando esas porciones exactas para ir entendiendo. El 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Había concebido del Espíritu Santo. Es algo clave y puntual que Mateo dice, el nacimiento fue así. Mateo usa como un lenguaje muy, muy formal. Formal, formal. Porque aquí dice estando desposada. Esta palabra desposada habla que era un matrimonio legal establecido, donde ellos ya iban a comprometerse. O sea, ya estaban comprometidos, pero ya estaban a punto de casarse. Estaban comprometidos, pero no vivían juntos. O sea, más o menos por ahí va el asunto. Ya están comprometidos, pero no viven juntos aún, desposados estaban. Desposada con José. Antes de que se juntasen, se halló que había concebido por el Espíritu Santo. O sea, ese es el punto, por medio del Espíritu Santo. Desde el primer versículo de este prefacio, Mateo deja claro cómo fue el nacimiento. Por medio del Espíritu Santo, para que no haya duda, para que no haya espacio para la duda. Por medio del Espíritu Santo. Y aquí viene algo clave, porque así humanamente, ¿qué pasó? Pues, o sea, una mujer está embarazada. Esto es infidelidad, pues obviamente, uno dice humanamente. Como sea, o sea, como tú lo veas, como tú lo quieras ver. Humanamente lo vas a ver así. Pero desde el inicio dice, es obra del Espíritu Santo. El escritor fue claro y preciso. Y el asunto aquí es vemos en este versículo, vemos algo clave. La encarnación de Jesús no fue por medios humanos, sino fue obra del Espíritu Santo. Fue obra del Espíritu Santo, obra de Él. Esto es algo que viene desde el principio, el cumplimiento de la promesa. Eso es, el cumplimiento. Entonces vemos algo claro, que la salvación viene de una iniciativa de parte de Dios, no por algo humano, sino de parte del Señor. Dios siempre está obrando, desde lo eterno Él ha obrado, y ese era su plan, ese era su propósito. Y así que es un versículo un poco delicado para muchos, pero Dios cumple su propósito. Continuamos. El 19 dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Quiso dejarla secretamente. Quiso dejarla secretamente. Y aquí hay algo clave. Primero dice que él era un hombre justo. Muchas veces no se habla de José como un hombre justo. Yo creo que solo escuché una prédica en una ocasión en una ocasión escuché algo de que era un hombre justo. Porque de él no se habla mucho, de José, no se habla mucho. Pero aquí no vemos justo como justo de Dios, justo, ¿no? Vemos a un hombre justo. Vemos a un hombre justo, recto delante de Dios. Eso es lo que vemos en José. Y eso es una característica que debemos de guardarla y tenerla presente. Un hombre justo. Y incluso vemos en los actos de él. Porque dice que él no quería infamarla, denunciarla. Porque se sabía lo que le podría pasar. O sea, a una mujer infiel y todo en esa época fácilmente podría ser apedreada, como vemos más adelante. O sea, ese es el asunto.
podrían pasarle cosas malas. Entonces él prefiere dejarla secretamente. Pero otra vez, o sea, es clave meditar en esto. O sea, vemos a un hombre justo. Y la justicia de aquí, vemos que, ¿cómo se llama este hombre? José no actúa de la frialdad, sino que él actúa desde la misericordia. Y así debemos actuar nosotros. Porque muchas veces nosotros queremos justicia. Y si nosotros en nuestra humanidad fuera pasado algo así, si nosotros estuviéramos en el lugar de José, ¿cómo actuaríamos? Hay que hacer justicia, hay que llevarlas ante la ley, ante las autoridades, que la apedreen por infiel. Es justo, sería justo hacer eso. Y muchas veces nosotros también queremos actuar con justicia. Pero Dios nos demanda que nosotros también actuemos con misericordia. Actuemos con misericordia. Y eso es algo que el Señor me hablaba, o sea, trataba conmigo a finales del año pasado. A mediados del año, no, a finales del año pasado. O a mediados, no recuerdo muy bien, a mediados del año pasado o a finales. Porque yo decía, Señor, si yo actúo de esta manera, estoy actuando con justicia. Y yo oraba y decía, Señor, yo estoy actuando con justicia. Esto es justo. Pero así, Señor, esto es justo, Padre. Y yo me hacía entender que sí, que era justo, pero que yo debía actuar con misericordia. Con justicia sí, pero con misericordia. Así como el Señor actúa con nosotros. Misericordia. Justicia está bien, pero acompañada de la misericordia. Y aquí vemos un gran ejemplo en este hombre, José. Porque dijo, voy a dejarla secretamente. Y continuemos. En el versículo 20 dice lo siguiente. Dice, y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Gloria a Dios. Mientras él estaba pensando en esto, o sea, él estaba meditando, él estaba procesando esta situación. O sea, es como una infidelidad en tu humanidad. Es como que si tú prometías que fueran infieles, entonces él estaba pensando, meditando, procesando este dolor. Porque él posiblemente sentía dolor y es una infidelidad. Y él estaba ahí procesando esto. Y mientras él pensaba, él se queda dormido. Y ahí viene aquello. Dios interviene antes del conflicto, antes que se revele todo. Dios interviene por medio del sueño. Un ángel. Dios interviene. Y le hace entender que debe de aceptar a su mujer. Y le dice algo clave. Esto justamente lo leí y me volvió a impactar. Hijo de David, le dice. Hijo de David. O sea, ahí apunta. Le recuerda a José su identidad mesiánica. Hijo de David. No temas recibir a María. No temas. No temas. No temas en el sentido de que no se limita solo a un temor, al dolor emocional. No se limita solo al dolor emocional, sino que también está en el que dirán, en el que podría pasar. O sea, es un dolor, la reputación, o sea, cuando uno mucho cuida la reputación, o moralmente esto está bien o está mal. O sea, todo eso. Un dolor, un pensar. Entonces, como que él se encuentra en conflicto, pero hay una confirmación y una intervención divina. Y aquí podemos aprender algo clave y preciso, que Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre llega a tiempo y vemos que Él es fiel. Él es fiel y que es necesario que nosotros le obedezcamos en todo. Porque en medio, a ver, ¿cómo sería? Porque aquí Él nos demanda una fe obediente. O sea, si nos ponemos en el lugar de José, aquí nos demanda tener una fe obediente, ser obediente en medio de la incertidumbre, en medio de la adversidad, tener una fe obediente. Aprendemos mucho, aprendemos mucho. Leemos el 21. El 21 dice,
El 21 dice. Este está bueno. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Siguen el, a ver, siguen el sueño. Siguen el sueño. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dará un hijo, su nombre será Jesús, y él salvará a su pueblo de pecado. Claro, ya se llamará Jesús, Yeshua. Y él salvará a su pueblo. La misión, el enfoque es que él salvará a su pueblo del pecado, de sus pecados, ¿verdad? Salvará a su pueblo de sus pecados. Sí. En el principio les hablé de cuál era el contexto, ¿verdad? O sea, las personas pensaban que el contexto era, a ver, vamos, señor. El contexto era, estaban bajo la opresión de Roma y estaban así, subyugados por eso. Entonces ellos esperaban un rey que los liberara y que gobierne y que reine, y que reine. Ese era el Mesías que ellos esperaban. Ellos esperaban a alguien que los liberara del yugo romano. Ese era el rey que ellos esperaban. Ese era el Mesías. Pero no, aquí los liberará de sus pecados, dice. Apuntan. Ellos dice, no dicen los salvará de Roma, no dice los salvará de la pobreza, no lo dice los salvaré de la opresión, no dice o los salvaré, o salvaré. Dice de sus pecados, no de opresión política, no, nada, de sus pecados los salvará. Pero ellos tenían otro enfoque, ellos querían que los salvaras y los liberaras, y no. Incluso después le dicen que como que sea rey y todo el asunto, y Jesús dice, no, luego vamos a leer eso más adelante. O sea, eso es lo que ellos querían, eso es lo que ellos buscaban. Si tú verdaderamente eres el Mesías, quiero que nos liberte, que reines y todo el asunto. Pero Jesús no es así, no buscaba eso. Y el problema aquí era interno, el problema era interno, porque eso era lo que ellos querían. Pero Jesús vino a salvarlos de sus pecados, eso era algo, ellos eran algo que no veían. Porque el mayor enemigo de ellos era espiritual y se venía dando. Por eso se alejaban de Dios, porque estaban lejos de Dios. Pero ellos veían el problema inmediato, el imperio, esto, aquí, lo otro, no. Pero Dios ve el pecado de raíz, el problema de raíz, que es el pecado. Porque ellos tenían miedo al hombre, al imperio y todo. Sálvanos de esto. Pero ellos querían, Jesús vino a salvarlo, a su pueblo, de los pecados. Vino a salvarte a ti, vino a salvarme a mí, vino a salvarnos a todos. Porque ese es nuestro mayor problema. El pecado que abunda y sobreabunda. Pero donde sobreabunda el pecado, también sobreabundará la gracia y la misericordia de Dios. Por eso podemos confiar plenamente en Él y podemos avanzar firmes hasta que Cristo venga. Hasta que el Señor venga. Así que continuemos. Leemos del 21, del 22 y 23. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí vemos algo clave, que apunta hacia, a ver, déjame ver bien, para que se cumpliese. Bueno, aquí vemos que apunta hacia la antigüedad, o sea, que hacia el profeta Isaías más o menos, que él es aquel que hace el cumplimiento. Una virgen concebirá y dará luz y será Dios con nosotros. Pero aquí vemos una imagen muy buena, porque él luego dice que su nombre traducido es Emanuel, Dios con nosotros. Aquí no vemos a un Dios distante, lo que vemos es la presencia de Dios, o sea, Dios desciende, como lo vemos en Romanos, creo, no recuerdo bien. No, en Filipenses, que él se humilló y que él desciende y habita con nosotros, porque es Dios con nosotros. No solo él nos da una ayuda, una intervención divina, no es una intervención.
divina solamente, sino que Él viene a habitar con nosotros. Ese es el punto. No simplemente Dios envía a un profeta, no, es Él con nosotros, es Él. No es Dios diciéndonos desde el cielo, yo los ayudo, yo estoy aquí. No es desde el cielo, es ahí presente, Él está ahí, Dios con nosotros. Eso es algo que vemos. Él descendió y habitó con nosotros. Por eso es Dios, Emanuel, Dios con nosotros. Cercano. Creo que quedó claro esa parte. No está, Dios descendió, hubo una intervención clara y precisa. Él es Dios con nosotros. Él vino a habitar. Él vino a habitar. Y bueno, por último, 24 y 25. Y despertando, aquí ya despierta, despertando José del sueño, mira, aquí hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió a su mujer. Pin, pin. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jesús. O sea, aquí vemos algo clave. Él despierta del sueño y él no le exige señales a Dios. Ah, si tú fueres Señor, yo quiero que tú me des una señal. Él no pide como algo. Es como que él no, ¿cómo se llama? José no exige una señal. José no exige una confirmación pública. José no exige nada del Señor. José era justo. Y él aquí demuestra algo claro, obediencia. Inmediatamente él obedece. Y luego dice que no conoció a su mujer hasta que dio a luz, hasta su nacimiento virginal, todo completo. Y es algo muy lindo y muy bueno. Vemos aquí una obediencia que no demanda señales, una obediencia silenciosa y una obediencia que actúa. Actúa. Él no pide José no pide una palabra, José no pide ninguna señal. José recibe la palabra del Señor y él simplemente actúa, simplemente obedece. O sea, es glorioso. José aquí nos deja muchas enseñanzas. Dios, por medio de este escrito, no se habla mucho de este hombre, pero ciertamente nos deja enseñanzas muy valiosas, muy valiosas, muy valiosas. Y bueno, los puntos que hemos tratado son: la encarnación es obra solamente del Espíritu Santo, la encarnación, no hay intervención humana, no hay intervención, es el Espíritu Santo obrando. Porque todo fue engendró, esta persona engendró a él de acá, David engendró a Salomón, y así, uno engendró a otro, pero cuando llega ahí José, llega un punto donde el Espíritu Santo es aquel que obra en aquella mujer. Dios no necesita ayuda, sino que Dios obra por medio del Espíritu Santo y se da este milagro. Luego vemos que Jesús vino, el propósito del Señor, Jesús vino a salvarnos del pecado, vino a salvar a su pueblo del pecado, el mayor problema. No era lo que pasaba, porque las personas querían el ya, el ahora, el presente. Señor, sálvanos de esta opresión romana. Por eso se confunde mucho el Mesías. Ok, si tú eres el Mesías, quiero que reines, quiero que tú seas nuestro rey, quiero esto de aquí, quiero lo de acá, pero desde un punto de vista humano, más no el propósito de Dios, no entender el propósito del Señor, salvarnos de nuestros pecados. Y ese es el propósito del Señor, salvarte a ti, salvarnos a mí, salvarnos del pecado, de la opresión. El propósito del Señor, como Él obra en nuestra vida. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Emanuel es Dios con nosotros. Punto clave y central, donde hablé que no era Dios de lejitos, no es un Dios de lejos como se podía ver un poco antes, o sea, como que un Dios lejano, no, un Dios de cerca. En Filipenses es donde nos dice, creo que es el 2, no recuerdo muy bien, pero que él descendió y se humilló hasta lo sumo, haciéndose humano para habitar con nosotros. Hasta lo sumo se humilló, hasta la muerte y muerte de cruz, dice. Pero vemos a un Dios que habitó con nosotros, Dios con nosotros, Emanuel.
También tenemos la justicia del Señor, acompañada de la misericordia. Un gran ejemplo vemos en José, vemos este gran ejemplo en este hombre de Dios, del cual no se habla mucho, como mencionamos anteriormente, pero vemos que él actuó con justicia, pero con misericordia. Y en este caso yo llamaría más misericordia, porque si tú o yo estuviéramos en ese caso sería muy difícil, ¿sabes? Muy difícil. Porque nosotros en nuestra humanidad rápidamente, infidelidad, te acuso, rápidamente, infidelidad y hay que hacer justicia. Pero Dios aquí interviene y obra. Dios tiene el control de todo cuando tú eres fiel. Así que sé fiel, confía en el Señor, permanece firme hasta que Cristo venga, permanece firme. Y por último vemos que la fe genuina produce obediencia. O sea, pero una obediencia inmediata. Entre más real sea tu fe, entre más genuina sea tu fe, Dios te va a pedir algo y tú vas a obedecer. Un gran ejemplo. Dios le dijo a él por medio de un sueño y él automáticamente lo hizo. En nuestro caso, muchas veces cuando estamos pasando por diferentes situaciones y Dios nos habla por medio de una prédica, Dios nos habla por medio de la palabra, Dios nos habla por medio de la oración, Dios nos habla de muchas formas y nosotros estamos, quiero una confirmación, quiero que me confirme pero aquí vemos que no, primero no es malo, o sea, no es malo pedir confirmación, está bien pedir confirmación. En el Antiguo Testamento vemos que Dios no se enoja si tú le pides una confirmación y nada. O sea, está bien pedir que Dios nos confirme para estar firmes y está excelente, está bien. Simplemente señalo el hecho de que aquí José es un hombre de fe, un hombre justo, con fe, y hay que recalcarlo. Él obedeció, no protestó, no dijo muchas cosas, sino que fue fiel hasta el final. ¿Ok? Y bueno, podríamos decir que hemos llegado al final, por así decirlo. Hemos aprendido mucho, mucho. El problema central es el pecado, la grandeza del Señor, Dios con nosotros, la obediencia silenciosa y por último la presencia de Dios en su pueblo. O sea, es algo maravilloso. Espero que haya sido mucha bendición para cada uno de ustedes. El Señor nos ha hablado. Espero que haya sido de mucha bendición esta lectura. Hemos leído juntos. Espero que el día de mañana, si Dios lo permite, o más luego, aprovechando el día que está un poco silencioso, aunque caluroso, pero bueno, que Dios nos ayude, ¿ok? Vamos a orar para que Dios siga obrando en nuestras vidas, siga obrando en nuestros corazones. Amén. Que Dios nos ayude a ser como, como Él quiere, ser cada día más como Jesús, aprender las cualidades virtuosas de este hombre José, ser fiel, avanzar, tener claro que el Señor está con nosotros en medio de todas las adversidades, en medio del problema, en toda la angustia. Y más que todo, no simplemente quedarnos en la lectura, sino aplicar esto a nuestra vida, aplicarlo a nuestra vida. Jesús es nuestro mayor regalo, nuestro Salvador. Y ver esto, que esto no se limita al pueblo de Israel, sino que esto es para nosotros también. Esto es para nosotros. O sea, cuando digo que Dios descendió y habita con nosotros, debemos recordar al Espíritu Santo que está con nosotros hasta el fin del mundo. Jesús prometió estar con nosotros. Entonces esto es para nosotros. Y bueno, oremos brevemente. Amado Dios y buen Padre Celestial, te doy muchas gracias por este tiempo que nos ha permitido compartir juntos leyendo la palabra de Dios, Señor. Que te pido que sea usted obrando, Padre Celestial, en su vida, en sus corazones, Señor. Obre conforme a su voluntad y conforme a su propósito, Señor. Ayúdenos a vivir la palabra, Señor, a reconocer al Mesías, a Jesús como nuestro Salvador y saber que Emmanuel, Dios con nosotros, está ahí con nosotros hasta el fin. A ser obedientes, Padre Celestial, a tu palabra, Padre. Ayúdanos y guíanos, Padre, y en esos momentos adversos, en esos momentos de dificultad, saber que tú estás con nosotros, Padre Celestial, y que cuando tú nos pides algo, Señor,
podamos obedecerte. Obra en nuestra vida, obra en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús. Obra en nuestra vida conforme a tu voluntad y tu propósito. Amén y amén. Gloria a Dios, toda la gloria y la honra sea para el Padre. Que Dios nos guíe, nos ayuda y nos fortalezca. Amén. Toda la gloria es para el Señor. Toda la gloria es para Él. Deja ver si hay algún comentario por aquí. Creo que no hay ningún comentario, ¿verdad? Pero bueno, porque tengo acá. Bueno, hemos llegado al final. Quiero ver si hay algún comentario igualmente. Por si acaso. Creo que no hay nada. No veo, por si acaso. No veo. Bueno, entonces hemos llegado al final. Que Dios los bendiga abundantemente y que el Señor sea con cada uno de ustedes. La gracia y la paz, la misericordia del Señor los acompañe y que esta lectura haya sido mucha, pero mucha bendición para ustedes. Si Dios lo permite, nos vemos mañana o nos vemos más luego. No sé. Hay que ver. Quiero grabar esta tipo serie con más seguido, para avanzar, porque he estado como en pausa, ¿sabes? O sea, he tratado de buscar la forma de cómo hacerlo de forma más precisa. Por ejemplo, estaba leyendo Lucas, o sea, leyendo Lucas, subrayando y todo, y ir analizando más o menos el contexto, que suele ser un poquito difícil, el contexto, o sea, saber cómo era la cultura en ese tiempo, para traerlo a nuestros tiempos y cómo vivirlo. Pero bueno, espero que sea de mucha bendición. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Te pido que comentes algo ahí de si te sirve este video, comenta, deja tu like, deja tu comentario, todo suma, todo aporta, un comentario que edifique, que nos ayude mutuamente. Y bueno, que Dios los bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo video. Y nunca olvides que Cristo viene pronto, pronto viene el Rey. Bendiciones.